bienvenidas. Es un tiempo muy bonito en el que estudiando este tema aprendí mucho acerca de la humildad y también darse uno cuenta cuánto nos falta por cambiar. Y oro a Dios que sea de gran bendición para todas ustedes, que también puedan entender y puedan reconocer qué tanto les falta para que podamos ser como Dios quiere que seamos. Vamos a orar para poner esta clase en las manos del Señor y que sea Él ayudándonos a entenderlo. Y Señor Padre Santo, te damos gracias, Dios. Gracias por esta tarde que tú has permitido para que nos reunamos, nuestra reunión de damas, Señor. Gracias por cada mujer que tú has traído. Sabemos que están las que tú quieres que estén, Señor. Te pido que seas tú obrando en cada corazón, Señor, para que podamos entender este mensaje que tú quieres que aprendamos, Señor. Este llamado a la humildad que nos quieres hacer, Padre Santo, para que podamos ser un poquito más semejantes a ti cada día, Señor. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, a hablar con sabiduría y con humildad y con amor tu palabra, Señor, para que llegue al corazón de los que tú necesites que llegue, Señor. Colocamos este tiempo en tus manos, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a empezar primeramente vamos a escuchar una reflexión acerca de la humildad, que se llama Un llamado a la humildad. Entonces, vamos a invitar a una hermanita que nos va a contar una historia muy especial. Mateo 18, del 1 al 5. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Buenas tardes, hermanas. Escucharemos la historia de una niña a un llamado a la humildad. Un día llega a su casa gritando: hola mami, hola mami, mami, te cuento que gané el concurso de matemáticas. Hijita, estoy feliz porque Dios te da muchas capacidades para las matemáticas. Mamá, yo soy la mejor, yo soy autosuficiente, nadie me iguala. Todos me tendrán que respetar. Ay, mamá, no me llegarán ni a los talones. A ver, hija, ¿por qué estás hablando así? ¿Qué es esa arrogancia? Ay, mami, porque soy la número 1. Es que yo sí estudio mucho en mi colegio. También oro, leo la Biblia. No falto a las reuniones de la congregación. Hasta hoy subrayado miles de versículos. Ay, mamá, Dios estará súper feliz conmigo. Obvio. Ahora hasta mi hermano me va a ser mi esclavo. A ver, hermano, tráeme esa fruta. Mamá, si la oyes, ¿qué le pasa a mi hermana? Últimamente me trata y me considera menos que ella. Es muy altiva conmigo. ¡Ay! ¿Qué me pasa? Pues todos sentirán envidia de mi inteligencia. Puedo menospreciar a aquellos que no saben como yo sé. A ver, mijita. Ya basta. Te pasaste. ¿Te crees muy inteligente y te crees muy espiritual? ¿Qué es esa soberbia, niña? ¿Y dices que oras mucho para así ser tan engreída? Recuerda que Dios nuestro Señor no hace acepción de personas.
Mira a los demás con misericordia, nos ayuda para que ayudemos a los demás en sus necesidades. Y sepa, niña, que a los orgullosos los mantiene alejados de él. Mamá, mira lo que me estás diciendo. A mí me estás diciendo que soy arrogante, altiva, con soberbia, que con soberbia hablo a los demás y que soy muy engreída. Pues hija, no hay otro nombre para esa actitud. Te jactas de hacer cosas a tu manera y no cuentas con Dios. Recuerda, niña, que todo lo que logramos y todo lo que somos debemos reconocer que viene del Señor, porque Él es nuestro Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Niña, tienes que reconocer que has pecado. Y ahora, niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Sí, mamá, me equivoqué. Tienes razón, en mi orgullo reconozco que he hecho mucho daño a las personas y las he hecho sufrir. Y esto también me está causando daño a mí misma. Y mamá, reconozco que pequé. Le pido perdón a Dios. Quiero quebrantar mi corazón para que me perdone. Fui muy altiva en mi espíritu. También, mamá, le pediré al Señor que me ayude a tener un corazón de humildad ante Dios y con los demás y reconocer que solo gracias a Dios pude ganar ese concurso de matemáticas. Perdóname, Dios, por ser tan orgullosa y tratar mal a mi hermano. Perdóname también, mamita, y por todo lo que había en mi corazón. Desde hoy voy a memorizarme ese versículo que dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída, la altivez de espíritu. Ay, mamá. Al día siguiente, regresa la niña. Mami. Ay, mamita, ¿ahora qué, hija? ¿Ahora qué? Hoy el espíritu me ayudó a reconocer que soy muy orgullosa, que fui muy orgullosa, que debo mirar a los demás con misericordia. Y hoy tuve paz en mi corazón. Gracias a Dios ya no necesito estar criticando a los demás, ni estarme sometiendo en la vida de los demás, ni sentirme mejor que ellos y el querer hacer las cosas como yo quiera. Gracias, Dios, por perdonarme. Gracias, Dios. Bueno, muchas gracias. Hemos escuchado una historia de cómo podemos llegar a ser orgullosas y altivas y soberbias y lastimar a los demás, cuando Dios quiere que seamos todo lo contrario. Entonces vamos a mirar la definición de la humildad. La humildad es una virtud en el corazón de una persona. Es la ausencia del orgullo. Se refiere a la actitud de someterse o rendirse a una autoridad suprema. Se somete a Dios y a su voluntad. Es obedecer la palabra de Dios. La humildad es humillarnos ante la presencia de Dios y reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y obedecer su palabra. La humildad deja de lado el yo para ocuparse de los demás. No se centra en sus propios logros ni busca destacarse ante los demás. Este es el significado de la humildad. Ahora vamos a ver el significado, la definición del orgullo, que es lo contrario, lo opuesto a la humildad. El orgullo es el deseo de ser preferido por otros, basándose en la satisfacción de su propia vanidad, en su ego, y está centrado en el yo. Siempre el orgullo está, yo puedo, yo soy, yo tengo, yo sé todo, yo me merezco tal cosa. Siempre está centrado en uno mismo. Es la característica de una persona que tiene un concepto exagerado de sí mismo. Voy a leerles la definición que está en el libro que terminamos de estudiar, de Pon guarda a mi boca. El
el control de la lengua. La definición del orgullo aquí es muy claro, dice. En esencia, el orgullo desea hacerse a sí mismo la persona más importante del universo. Cuando Dios juzgó a Satanás, lo hizo por el orgullo del enemigo, pues deseando ser el número uno, había dicho en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Vemos que Satanás es el padre del orgullo. El orgullo quiere amistad con Dios solo cuando le conviene. Establece la hermandad que le promueve, se obedece únicamente a sí mismo y busca la acumulación de riquezas, posición, fama y gloria. Procura controlar a cualquier costo y llevar a cabo sus propios fines sin importar el precio. El corazón orgulloso es culpable de muchos pecados de la lengua. Un estado interior orgulloso se jacta, adula, injuria, maldice, miente, se mofa, calumnia, chismosea y pelea. Es propenso a la ira y a usar palabras vanas. Para remediar esta situación, el estado interior altivo debe ser transformado. Necesitamos ser transformados del orgullo y revestirnos de humildad. Con frecuencia el orgullo se enseñorea de nosotros de una manera sutil. Las personas que no parecen ser arrogantes y altaneras pueden, sin embargo, poseer corazones altivos. Algunas veces quienes tienen una posición de influencia espiritual están atados por el orgullo. A menudo los cristianos que exteriormente se ciñen a determinadas listas de patrones son orgullosos en su vida recta. Otros quienes sienten que poseen un grado más alto de madurez en su libertad frente a los legalistas, con frecuencia asumen una actitud de superioridad. Los individuos modestos tal vez parezcan verdaderamente humildes, cuando en realidad pueden sentirse intimidados y ferozmente celosos de otros. La falsa humildad está usualmente presente en la actitud de no soy nada. Irónicamente y con frecuencias, los pseudo humildes se enorgullecen de su autoasignada humildad. El orgullo es muy sutil. Muchas veces sentimos que cuando nosotros nos sentimos como que no somos nada, no merezco nada, eso también es orgullo. Y uno creería que no. Cuando me estoy autodespreciando yo misma, pensando que yo no soy nada, estoy en ese pecado de orgullo porque estoy menospreciando lo que Dios ha hecho por mí. Nosotros fuimos limpiados por la sangre del Señor Jesucristo y somos sus hijos, somos herederos del cielo. Entonces sí somos alguien importante para Dios. Si nos sentimos como que no somos nada, como que yo no sirvo para nada, estamos ofendiendo a Dios con esa actitud y esto también es orgullo. Al igual que la autoexaltación, cuando nos creemos que somos mucha cosa y que no lo merecemos todo, ahí también está el orgullo. Entonces es un pecado que es muy difícil de identificar, pero tenemos que analizarlo porque el Señor sí nos lo va a mostrar muy claritico cuando estamos fallando en estamos en ese pecado. Vamos a mirar algunas características de la humildad y seguramente nos vamos a reflejar en algunas de ellas o vamos a ver qué nos está haciendo falta. Entonces, dice, características de una persona humilde. Reconoce sus propios pecados. Estamos ahí confrontándonos con nuestro pecado para poderlo confesar al Señor. Pide ayuda cuando lo necesita. Una persona humilde pide ayuda, el orgulloso no. Puede estar pasando muchas necesidades, pero no quiere que nadie se entere de lo que le está pasando, así que no pide ayuda. Acepta sus propias limitaciones. Cuando no podemos hacer algo porque no sabemos, porque somos ignorantes en eso, como de pronto en la tecnología,
Yo por lo menos no aprendo muchas cosas que debería aprender y me cuesta mucho, pero debo reconocer, no puedo, ayúdenme. Esa también es una característica de la humildad. Admite cuando no sabe algo. Si no sé, debo admitirlo, no debo creerme que me las sé todas. Está dispuesto a aprender, tiene un corazón enseñable. La persona humilde se deja enseñar. Entonces pensaba en esta parte de que tiene un corazón enseñable, pensaba cuando vamos a escuchar las enseñanzas. ¿Estamos con un corazón humilde queriendo aprender? ¿O simplemente estamos ahí por hacer presencia, pero no porque esté interesado en lo que me quieren enseñar? En cada reunión que nosotros tenemos de damas, la reunión de los miércoles, la reunión de los domingos, vamos con un corazón humilde a recibir esa palabra, dispuestos a que Dios nos hable y nos confronte con lo que Él quiere que nosotros aprendamos y cambiemos. Sabe perder y no se frustra. Cuando las cosas no le salen bien, no se frustra, sino que pide ayuda a Dios para poder seguir adelante. Comparte el crédito, valora el trabajo de otros. Siempre está mirando y valorando lo que los demás hacen, por mínimo que sea. Es agradecido con Dios y con los demás. Una persona que tiene un corazón humilde por todo le agradece y es agradecida con los demás también. Está dispuesto a ceder, a darle la razón a otro. Sabe escuchar y es respetuoso. La persona humilde sabe escuchar, se queda en silencio escuchando a las otras personas. No está atacando y hablando y no deja hablar a los demás. Pide perdón cuando se equivoca y reconoce que no somos perfectos. Bien, entonces esas son las cualidades de un corazón humilde. En el momento de que nosotros recibimos al Señor, tuvimos la primera vez de habernos humillado ante Dios. Vamos a mirar la historia de un hombre en la Biblia. Sandrita, si me pone la siguiente imagen, por favor. La número 2. La historia de Naamán. Bien. Entonces vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a mirar la historia de Naamán y vamos a mirar qué nos quiere enseñar el Señor con esta historia. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Bueno, de ahí pasamos al versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado.
Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que me recibas algún presente de tu siervo. Hasta ahí vamos a dejar la historia. Entonces vemos que Naamán era un hombre muy importante. Había hecho muchas cosas valerosas. Así que él creía que él era muy, muy grande allí en Israel, en su país. Pero tenía un problema, era leproso. Sabemos que los leprosos tenían que estar aparte porque eran aislados. Y esto uno pensaría que él con esta enfermedad que tenía, pues de pronto hubiera sido sensible a ser humilde, porque era rechazado. Pero vemos que no, aún así él era altivo. Y cuando llega allí donde Eliseo, él esperaba que salieran y lo recibieran con bombos y platillos y que le enaltecieran porque era ese general del ejército muy importante, pero pues no fue así. Y entonces cuando Eliseo le dice lo que le manda a decir lo que tiene que hacer, él se enoja mucho porque no le dieron el mérito que él esperaba recibir. Y se niega a hacer lo que el profeta le dice. Y empieza a renegar, lo vemos ahí renegando, murmurando, diciendo que, dice que en el versículo 11 dice que Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Entonces él esperaba que él saliera y le diera mucha atención, pero como no fue así, se enojó mucho. Y luego empieza también a renegar diciendo, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Vemos ahí el orgullo de este hombre y lo comparaba, miraba con la salvación. Cuando nosotros, alguien nos habló del Señor, no llegamos de primerazo de que, ay, sí, reconozco que soy pecador y necesito al Señor. Siempre estábamos como pensando y cuestionando, pero yo no me voy a cambiar de religión o yo no me quiero meter en esos cristianos. Siempre poníamos ese obstáculo porque nuestro orgullo no nos permitía reconocer que somos pecadores y que sí necesitamos un Salvador. Y así pasó con este hombre, con Naamán. Él rechazó la sanidad que Dios quería hacer, pero él esperaba que fuera de otra manera. Pero vemos más adelante cómo Dios ponía más personas, porque primero puso a la niña para que le hablara a la esposa de él, de que allá en Israel había un profeta que podía sanar. Era Dios buscándolo y pone esta niña. Luego él va y habla con Eliseo y él le dice lo que tiene que hacer, pero él también rechaza ese llamado que Dios le está haciendo a través de él para limpiarlo de su lepra, que en este caso sería el pecado. Luego vemos que Dios en su bondad y en su amor, entonces pone a los servidores de Naamán para que le animaran y le dijeran, pero ¿qué te cuesta? ¿Por qué no lo puedes hacer? No le están pidiendo nada que no pueda hacer. Solo métase al río, zambúllate allí, que puede pasar el milagro de su sanidad. Y es ahí cuando Naamán se humilla ante Dios y reconoce que Dios es el Dios de Israel. Eso pasó igualmente con nosotros. En el momento en que recibimos al Señor Jesucristo, tuvimos que humillarnos ante Él. El orgullo es el pecado que estorba
que no nos permite acercarnos al Señor, porque es humillarnos ante Él, reconociendo quiénes somos nosotros, que somos pecadores, y reconociendo quién es Dios, que es el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama y el Dios que quiere salvarnos. Pero Naamán tuvo que humillarse, al igual que nosotros. Recordemos ese momento en que estuvimos allí por primera vez, humillados ante Dios para recibir la salvación. Y podríamos seguirlo haciendo. Es el deseo del Señor que nosotros sigamos humilladas ante Él cada día para poder vivir como Él quiere que vivamos. Dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Siempre Dios está esperando eso de nosotros, que vayamos con un corazón humilde y quebrantado delante de Él. Primero para darnos la salvación y después de ser salvos, para que podamos reconocer nuestro pecado cada día y podamos pedirle ayuda al Señor para que Él nos cambie. Dice, para poder nosotros seguir viviendo con un corazón humilde, debemos dar los siguientes pasos. Vamos a ver unos pasos que debemos dar para poder seguir viviendo en esa humildad que el Señor quiere que nosotros tengamos y que la tuvimos en el momento de la salvación, pero que por el pecado que hay en nosotros, esto nos estorba y no podemos ser humildes como el Señor quiere que seamos. Primer paso que vamos a dar, Santiago 4:10. Dice el Señor, humillaos delante de Dios y Él los exaltará. Entonces, el primer paso es humillarse y reconocer la posición de nosotros delante de Dios. Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador. En el momento que aceptamos a Cristo, no sé si ustedes cómo lo hicieron, yo recuerdo que yo le pedí, Señor, perdóname, y yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. Esto quiere decir que reconozco que Jesucristo es mi Salvador, pero que también es mi Señor. Y como es mi Señor, yo debo de rendirle cuentas de lo que hago a mi Señor. Eso es humillarse ante Dios, es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. El segundo paso para poder tener ese corazón humilde es revestirnos de humildad. Entonces nos despojamos del orgullo y nos revestimos de humildad. En Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia. Si nosotros nos revestimos de humildad, vamos a poder manifestar con nuestra vida todas estas cosas, como la bondad, la amabilidad, la paciencia. Todo esto va ligado con la humildad. Y nosotros ya lo recibimos en el momento de la salvación a través del fruto del Espíritu. Ya lo habíamos estudiado anteriormente. Cada uno de ellos, el amor, el gozo, la paz, la fe, la bondad, mansedumbre, templanza. Eso lo tuvimos en el momento de la salvación, pero debemos seguir cultivando en nuestro corazón estas cosas para que den fruto en nuestras vidas. Entonces, revestirse es quitarse esa ropa vieja que tenemos de pecado y revestirnos de la ropa nueva. Nos quitamos el orgullo y nos revestimos de humildad. Es vivir una vida nueva en Cristo, es dejar el pecado, es renovarnos con obras de justicia, como Dios quiere que seamos. Y el tercer paso es aprender de la humildad de Cristo. El Señor nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces aquí en Mateo el Señor nos llama a que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y dice algo muy bonito y muy importante, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas.
Eso quiere decir que el orgullo trae aflicción a nuestra vida. Ese pecado trae mucha aflicción porque detrás del orgullo vienen muchas cosas, muchos otros pecados que nos roban la paz, que nos atormentan. Cuando somos rencillosos, cuando somos envidiosos, cuando hablamos mal de los demás, todo esto es por el orgullo. Y eso trae problemas a nuestra vida, trae muchas dificultades, porque no tenemos comunión con las otras personas y siempre vamos a estar en contiendas con los demás. Y eso no es bueno para nuestra vida, nos roba la paz. Somos de mal testimonio y Dios no quiere que seamos así. Por eso Él quiere que nos renovemos y que tengamos un corazón humilde. Dice Filipenses 2:8, mirando el ejemplo del Señor Jesucristo, como Él quiere que nosotros seamos. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Siendo Dios, Él se hizo hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos deja el mejor ejemplo de humildad, que es humillarnos ante Dios, el Padre, y obedecerlo. También en Juan 13:5 dice, el Señor nos deja este ejemplo. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. El Señor se dio a sí mismo en humildad y para servirle a los demás. Y nos dejó ese ejemplo a nosotros y da el mandato y dice, esto que yo hago, ahora vayan ustedes y háganlo también con otros. Eso es humildad, poder servirnos unos a otros, pero con el amor del Señor como debe ser. Vamos a mirar el llamado de Dios. Dios nos llama a que seamos humildes. Marcos 8:34 dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahí el Señor nos hace un llamado a que lo sigamos. ¿Pero cómo? Negándonos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos da la idea de dejar de pensar en mis deseos y poner todos mis planes en las manos de Dios. Es renunciar a lo que yo quiero y poner todos mis deseos en el Señor. Y no nos dé temor, porque muchas veces uno piensa que lo que nosotros queremos para nosotros es lo mejor. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 29:11 que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien, planes de paz, no de mal. Dice, para darnos el fin que esperáis. Así que los planes que Dios tiene para nosotros son buenos y no debemos de sentir temor de rendirnos ante Él para poder dejar lo que nosotros deseamos, lo que anhelamos y disponernos a que el Señor haga su voluntad en nosotros, que sea Él guiándonos, que es lo que Él quiere para nuestras vidas. Es entender que no somos nada por nosotros mismos. En Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Debemos de entender que nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Primera de Corintios 15:10. Cuando una persona que se niega a sí mismo actúa de esta manera. Cuando le hacen mal, perdona. Cuando soporto cualquier molestia sin enojarme. Cuando estoy satisfecho con lo que tengo. Con la comida, sustento y abrigo, dice el Señor, que estemos contentos con ellos. Cuando tenemos contentamiento, ahí nos estamos negando a nosotros mismos. Cuando veo otro hermano que prospera y me regocijo de que las otras personas estén siendo bendecidas por el Señor, eso me debe dar
regocijo y no sentir envidia. Eso es negarme a mí misma. Aún cuando mis propias necesidades son más grandes cada día y no cuestiono a Dios. Aunque yo esté pasando necesidades, debo regocijarme cuando veo que Dios está bendiciendo a otra persona. Sea físicamente, sea espiritualmente, económicamente. No debo sentir envidia, debo regocijarme de lo que Dios hace con las otras personas. Ahí me estoy negando a mí misma. Cuando puedo recibir corrección de alguien sin ofenderme. Ahí me estoy negando a mí misma cuando alguien me llama la atención y no me ofendo por lo que me dice. Cuando no busco reconocimiento por lo que hago. Ahí me estoy negando a mí misma. Estoy haciendo las cosas para Dios. Luego el siguiente parte de este versículo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día. Esta es una manera en la que nosotros nos rendimos a Dios, como dice, cada día, o sea, a diario. Es vivir cada día dependiendo del Señor. Es estar dispuesto a vivir como un verdadero cristiano, soportando lo que venga para nuestras vidas. Cuando nos critican, cuando nos ofenden, cada día vamos al Señor y llevamos estas situaciones para que Él nos ayude. Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que al negarnos a nosotros mismos y llevar la cruz es un estilo de vida, debe ser cada día. Cada día debo de rendirme ante Dios, pidiéndole al Señor que me ayude en cada necesidad que tengo, en cada debilidad que tengo. Debo de ir al Señor pidiéndole ayuda para que me fortalezca para poder seguir adelante. Cada día representa también, como en el Padre Nuestro, cuando oramos, danos, Señor, danos el pan de cada día. Allí estamos dependiendo de la gracia de Dios en nuestra vida para el alimento, pero también para cada circunstancia que tengamos que vivir cada día. Por eso el Señor también nos dice en su palabra, no os afanéis por el día de mañana. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Porque Él sabe la necesidad que tenemos. Pero también dice ahí en ese pasaje, en Mateo 6, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Debemos depender cada día del Señor. Debemos de orar cada día. Cada día debemos de ir al Señor. En el Salmo 88:9 dice, los ojos se me nublan de llorar, cada día te suplico que me ayudes, oh Señor. Extiendo mis manos suplicantes, pidiéndote misericordia. El Señor quiere que cada día vayamos a Él en oración, pidiéndole lo que necesitamos, pidiéndole ayuda para la necesidad que tengamos, pidiéndole la fortaleza que necesitamos para vivir ese día, pidiéndole sabiduría para vivir ese día en cualquier cosa que se nos presente. También cada día debemos leer la palabra. En Nehemías 8:18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley cada día de Dios, desde el primer día hasta el último. Entonces, dice que Esdras leía la palabra cada día. Leemos la palabra cada día, hacemos nuestro devocional cada día. Jesús nos dejó ese mismo ejemplo también. Jesús oraba dependiendo del Padre antes de tomar cualquier decisión. Dice en Lucas 6:12-13, en aquellos días Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Este pasaje nos enseña cómo Jesús nos deja ese ejemplo de dependencia del Padre. Y Él oraba cuando cada momento y cada decisión importante que Él iba a tomar, siempre dependió del Padre. Así debemos de hacer nosotros. Debemos de depender de Dios cada día para tomar decisiones en nuestras vidas. ¿Cómo lo conseguimos? En el tiempo devocional.
cuando vamos al Señor cada día, ¿cómo vamos? Simplemente porque tenemos que hacerlo, porque nos dicen que tenemos que hacer un devocional, o de verdad vamos con un corazón humilde, dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Eso es rendirnos ante Dios y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos humillados delante de Él para poder recibir la instrucción que el Señor quiere darnos para tomar las decisiones, para vivir este día, para hacer las labores de la casa, para predicarle a otra persona la palabra, cuando tenemos que enseñar un discipulado. Todo tenemos que depender de Dios porque nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Dice que vamos al siguiente palabra que dice, sígueme, dice el versículo, lo repetimos otra vez, cuando el Señor dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, ya vimos que tomar la cruz significa vivir cada día dependiendo del Señor y sufriendo por el Señor lo que tengamos que sufrir. Y ahora nos llama y nos dice, sígueme. Es el siguiente mandato que el Señor nos da. Entonces, primero, de humillarnos delante del Señor, tomar la cruz cada día. Y ahora el siguiente llamado es sígueme. Esto significa obedecer al Señor. Es seguirlo haciendo la voluntad de Él y no la mía. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, el seguir el llamado del Señor es obedecer su palabra. En Juan 15, del 10 al 12 dice, Jesús nos dice, si obedecen mis mandamientos, no se apartarán de mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Entonces el Señor nos manda que dependamos de Dios, que obedezcamos su palabra y Él promete que si somos obedientes tendremos gozo, tendremos alegría, porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. En Filipenses 2, 3, 4, que es el versículo de memorización que estábamos aprendiendo, también nos enseña a rendirnos delante de Dios. Y dice, en este pasaje de Filipenses dice, ahí es donde vamos a ir a la práctica. Si tenemos un corazón humilde, vamos a poder obedecer lo que Filipenses 2, 3, 4 nos dice. Entonces dice, si se acuerdan ustedes del versículo, ¿cómo dice Filipenses 2, 3, 4? Nada hagáis por contienda. Contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien, se lo saben muy bien. Vamos a mirar lo que quiere decir este versículo. Este pasaje es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Dice, si vivimos en comunión con el Señor y nos humillamos en la presencia del Señor, no hacemos nada por contienda, no nos dejamos dominar de la ira. Proverbio 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Entonces el Señor nos llama a que no hagamos nada contendiendo con las personas. Y luego dice, ni por vanagloria. Dice que antes más bien debemos de hacerlo con humildad. Entonces, no por vanagloria. Esto significa que es tratar de que me reconozcan lo que yo hago. Busco reconocimiento en todo lo que hago. Eso es vanagloria. Y ya recibo la recompensa, porque entonces la gente ve lo que yo hago y dicen, ay, sí, cómo trabaja, cómo hace, cómo sirve. Ahí ya tengo mi recompensa de los hombres, pero no de Dios, porque lo estoy haciendo para mí mismo y no para el Señor. Eso es una vana gloria. Me estoy gloriando yo misma y no sirve delante de Dios. Debemos servir con humildad, considerando a los demás como más importantes que uno mismo.
Miramos las virtudes de otros, no sentirnos más que los demás, sino siempre mirando a los demás como más importantes que yo misma. Así podremos servirles con humildad, como el Señor quiere que lo hagamos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si nosotros estamos orando al Señor y pidiendo que nos dé ese corazón humilde, vamos a poder hacer esto. No vamos a mirar nuestras necesidades, sino que dejamos las cosas que nos pasan en las manos del Señor y vamos a poder mirar las necesidades de otros y mirar cómo les podemos ayudar. Debemos dejar el egoísmo, estar centrados solo en los deseos propios y siempre mirar cómo puedo ayudar a otras personas que lo necesitan. En Hechos 2:42 hay un ejemplo muy bonito de los primeros creyentes cuando Pedro, el apóstol Pedro, con el poder del Espíritu Santo, dice en Hechos 2, dio su primer sermón y muchas personas, dicen que más de 3,000 personas se convirtieron al Señor en ese tiempo. Y dice ahí en este versículo, Hechos 2:42, los que creyeron fueron unos 3,000 en total. Se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Entonces es estar atentos a escuchar la palabra de Dios. Tenían comunión unos con otros, compartían el pan y oraban juntos. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Estar escuchando la palabra de Dios atentamente, con un corazón humilde y pedirle siempre a Dios que nos ayude a ser obedientes a lo que estamos aprendiendo, tener comunión con los hermanos, compartir el pan y orar unos por otros. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, nos dice otra manera de que podemos ser humildes y mirar por lo de los demás y no solamente estar enfocados en las necesidades propias de nosotros mismos, sino mirar por lo de los demás. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5 dice, vamos a leerlo para mirar lo que el Señor nos está diciendo ahí en este pasaje. Entonces vamos a mirar Segunda de Corintios, capítulo 8. Del 1 al 5 dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas y de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Este pasaje nos enseña que debemos de dar para las necesidades de otros, de nuestros hermanos. Y dice que de la pobreza que ellos tenían, los de Macedonia, por la gracia de Dios, ellos dieron mucho más allá de sus fuerzas. Pero, ¿cuál era la cualidad que ellos tenían? En el versículo 3 nos dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y en el 4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y en el versículo 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente a Dios. Si nos humillamos delante de Dios, dependemos de Dios, vamos a Él pidiéndole que nos ayude a ser bondadosos, a ser generosos, a dar para las necesidades de los hermanos que están en necesidad. De lo poco que tenemos podemos dar, podemos ofrendar, podemos ayudar a la necesidad que nuestros hermanos están pasando. Pero primero dice que ellos se rindieron primeramente al Señor.
Si nosotros nos rendimos al Señor cada día, en cada área de nuestra vida, Dios nos va a ayudar y nos va a colocar ese deseo en nuestro corazón de que queramos ayudar a nuestros hermanos. No solamente orando, sino también mirando cómo podemos ayudarlos, ofrendando, mirando qué necesidades tienen y cómo les podemos colaborar. Debemos de preocuparnos los unos para los otros, por los otros, porque eso es lo que este pasaje en Filipenses nos dice, que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. O sea, no nos preocuparnos solo por lo que yo quiero, yo necesito, sino también mirar cómo podemos ayudar a los hermanos que necesitan. Primera de Corintios 10:33 dice el apóstol Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Si yo me rindo al Señor cada día, Él me va a colocar ese deseo en mi corazón de querer predicar su palabra, de querer preocuparme por la salvación de las personas que no conocen al Señor. Esa es otra forma de no mirar por nosotros mismos, sino también por lo de los otros. Porque nosotros ya tenemos la salvación y ya sabemos qué nos espera, el reino de los cielos. Pero hay mucha gente que no conoce del Señor y nosotros no podemos ser indiferentes a eso. No podemos estar centrados en nosotros mismos de que ya somos salvos, entonces no me interesa lo que pase con los demás. Debemos de preocuparnos y el apóstol Pablo nos deja ese ejemplo ahí en 1 Corintios 10:33. Dice que él no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, hermanas, este es un mensaje que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica cada día. Vayamos humillados delante del Señor, quitando ese egoísmo que hay en nuestro corazón, pidiéndole al Señor que nos ayude a ser humildes para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, para que podamos ser como Él quiere que seamos, como sus hijos amados, pero siguiendo su ejemplo de humildad, de amor y de servicio a los demás. Vamos a mirar las tres historias de tres personajes en la Biblia que nos enseñan acerca de este tema, de la humildad y del orgullo. Entonces vamos a mirar el primer personaje, la primera historia. Está el hijo pródigo. Vamos a mirarlo y vamos a escuchar esta historia muy atentos. Lucas 15:11. Parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Bien, vemos esta historia de los dos personajes. El hijo pródigo llega humillado, arrepentido de su desobediencia, de su pecado, de haber rechazado todos los privilegios que tenía, y llega allí con un corazón humilde y humillado. Pero también vemos el otro personaje, a su hermano. Su hermano, en vez de regocijarse de ver que su hermanito se había arrepentido y había regresado a casa, se enojó mucho. Se llenó de celos, se enojó, murmuró contra su hermano, era muy egoísta. Entonces vemos ahí las dos partes, el que se humilla y el otro que es egoísta y que es orgulloso, y en lugar de regocijarse por los beneficios que había recibido su hermano, entonces lo que hace es enojarse. No sé si alguna vez nos ha pasado de cuando algún hermanito se aleja de la iglesia, se aleja del Señor y luego regresa al Señor. Debemos de alegrarnos de ver que ese hermano o esa hermana que estaba alejada regresó. Pero de pronto lo que hacemos es criticarlo, porque cómo fue capaz de despreciar todo lo que tenía con el Señor e irse al mundo un tiempo y luego ahora regresa como si nada. Eso es egoísmo. Cuando empezamos a criticar y a juzgar a las personas en vez de alegrarnos de todas las bendiciones que el hermano va a recibir al regresar nuevamente a casa con su padre. Vamos a ver la siguiente historia de el fariseo, el publicano y el fariseo. Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bien, aquí vemos también los dos personajes. El que se humilla delante de Dios, el publicano viene con un corazón humillado. Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador. Pero está el otro, está el fariseo,
está todo orgulloso, orando consigo mismo y diciendo, yo sí soy, porque yo sí soy, porque yo sí hago, porque yo no soy como este. Ahí está el orgulloso, pero también está el humilde que viene arrepentido, con un corazón contrito y humillado delante del Señor pidiendo perdón. Y vamos a mirar la tercera historia de Marta y María. Lucas 10, 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces aquí vemos también las dos partes. A Marta, afanada y turbada, y está enojada porque su hermana no le ayuda y va y critica a su hermana delante del Señor y tal vez delante de todas las personas que estaban ahí reunidas con Jesús, porque ella estaba rendida a los pies del Señor. Marta estaba haciendo su buena parte, María estaba haciendo lo que tenía que hacer, está rendida a los pies del Señor. Pero Marta estaba afanada y en medio de su afán se llenó de impaciencia, de preocupación, de orgullo y va y critica a su hermana y encima de todo le da órdenes al Señor. Ve y dile que venga y me ayude. Ahí vemos el orgullo. Pero María estaba escogiendo la mejor parte, que era estar humillada a los pies del Señor. Más adelante vemos también a María cuando ya Lázaro, su hermano, muere y las vemos a las dos nuevamente en este pasaje en Juan 11. Y entonces cuando ya Jesús llega, donde ellas están, después de que su hermano ha muerto, sale primero Marta al encuentro de Jesús y le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero luego, más adelantico, vemos cuando ella va y le dice a María que el maestro llegó y María sale y hace lo mismo que ella sabía hacer. Va y se postra a los pies del Señor y le dice las mismas palabras que Marta le había dicho. Pero ella va allí postrada y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. María siempre tenía esa actitud de estar postrada a los pies del Señor. Y luego en el capítulo 12 de Juan, vemos nuevamente a Marta y a María, y dice en capítulo 12, les voy a leer esta partecita. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces aquí vemos también otra vez a María, a Marta ocupada sirviendo, pero María postrada a los pies del Señor. Como ella tenía esa actitud de estar rendida siempre al Señor, se ve que era una mujer piadosa, que era una mujer que tenía como esa sabiduría y ese deseo de querer adorar al Señor. Y por eso ella va y lleva este perfume y lo derrama a los pies del Señor y lo adora de esa manera. Así que, hermanas, tenemos la decisión en nuestras manos. Si queremos ser como Marta o queremos ser como María, rendidas a los pies del Señor para dar mucho fruto abundante para la gloria de Dios. Que todo lo que hagamos sea de verdad de corazón para Dios y no para nosotras mismas. Este es el llamado a la humildad que el Señor tiene para nosotras en este día. Y nosotros debemos de decidir cuál de los dos papeles queremos tomar. El de el hijo, el hermano del pródigo que se enojó mucho,
o el del hijo pródigo que llegó humillado ante el Señor, o el de este fariseo que oraba consigo mismo, mostrando todo lo bueno y valioso que él es, o del publicano que va verdaderamente arrepentido y humillado ante los pies del Señor, o como Marta o como María. Nosotros debemos de tomar una decisión. Con esta enseñanza he aprendido mucho y espero que ustedes también los hayan aprendido y que podamos tomar una decisión en nuestro corazón y empezar a trabajar lo que tengamos que trabajar. Todas tenemos algo de orgullo en nuestro corazón, en algún área de nuestra vida, y debemos de rendirnos ante el Señor para que Él nos ayude, para que nos cambie y para que podamos seguir siendo esas hijas obedientes que el Señor quiere que seamos. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude. Señor Dios Padre Todopoderoso, gracias Dios mío, gracias Señor por tu amor tan grande para con nosotras, Señor, que siempre nos estás enseñando de cómo quieres que nosotros vivamos, porque tú sabes que eso es lo mejor para nosotras, para que estemos llenas de paz, de gozo en nuestros corazones, obedeciendo tu palabra, Señor, y haciendo las cosas para la gloria tuya y no para la gloria nuestra, Señor bendito. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Te lo rogamos, Señor, porque tú conoces nuestra condición, que somos pecadores, Señor, y que nos cuesta mucho negarnos a nosotros mismos para seguirte a ti, Señor, y también para servir a otros. Ayúdanos a ser obedientes a lo que tú quieres que hagamos. Y ayúdanos a mirar las necesidades de nuestros hermanos, Señor, y de las personas que no te conocen, para poderles proclamar tu palabra, ese mensaje de salvación. Ayúdanos a ser fervientes en oración por las necesidades de nuestros hermanos, de los que están sufriendo en este momento, Señor, de los que están pasando necesidades, pero también de los que están allí, Señor, en estos hospitales y que están sufriendo y que no te conocen, Dios. Que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos para estar orando, intercediendo por la salvación de las personas que no te conocen y también por la necesidad que ellos tienen de salvación, pero también necesidad tal vez económica, Señor, de ayuda. Ayúdanos, Señor. Te damos muchas gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos enseñas, Padre bendito. Colocamos esto en tus manos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos esta noche aquí en nuestro nuevo concurso ¿Quién quiere ser millonario Getsemaní? Y vamos a ver muchas preguntas el día de hoy. Vamos a ver quién gana 500,000 bendiciones, 1,000,000 de bendiciones, 2,000,000 de bendiciones. Entonces espero que todas hayan tomado muchas notas, que hayan estado muy atentas, que hayan puesto atención a toda nuestra reunión el día de hoy. Bueno, primero vamos a escoger, como ustedes saben, nuestro público el día de hoy está dividido en frutas. Entonces, primero vamos a escoger quién va a ser la participante número 1 para ganarse todos estos millonarios premios que tenemos el día de hoy. Vamos a comenzar. Nuestro primer participante del público va a pertenecer al grupo de las olivas. Entonces, levanta la mano las que quieran participar de nuestro grupo de las olivas para proyectar nuestra primera pregunta de quién quiere ser millonaria. Voy a ir proyectando la pregunta. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿de qué trató la historia inicial? Un hombre humilde, Caperucita Roja, la falta de orgullo, la altivez y arrogancia de una pequeñita. Número 1. 1000 bendiciones. ¿Quién responde? Oliva, Janet. Listo. Nuestra participante Nubia Rey, ¿qué nos dice el día de hoy? De una niña arrogante. ¿Segura? ¿Llama a un amigo? De
¿De humildad? De humildad, ¿quién dijo? Ah, mi hermana, lo voy a reír, sigue ahí. Sí, era una niña pequeña que tenía altivez y arrogancia, no se dejen confundir. Listo, sigamos con nuestra segunda participante, por otras 500,000. Pablo, la Serna, se nos olvidó decir que deben alzar las manos, ¿cierto? Claro que sí, si no, ¿Y el pierden grupo la qué es? oportunidad. Listo. Vamos con nuestro segundo grupo participante. Las uvas. Una manito de las uvas. Niñas de uvas. Llamamos a todas las amigas de las uvas por 500,000 bendiciones, por 1,000,000 de bendiciones. Están tímidas las uvas el día de hoy. No, las tímidas, están tímidas. Al contrario. Yo no alcanzo a ver aquí el nombre. Celita, ¿alguna alcanza a ver? Dice damas damas, pero todas tienen los punticos. Uvas, niñas. Pero A mí me ninguna gustan uva. las uvas, pero yo no me las comí. Lizzy, Ninguna, ya Lizzy. Lizzy alzó las manos, la mano. Pero esto pues, no es que María la coja para que llegue arriba. Listo. Vamos con nuestra siguiente pregunta. Por 1,000,000 de bendiciones. Dice, ¿qué es humildad? Primera respuesta. Ausencia de orgullo. Someterse a la autoridad. Segundo, un fruto del espíritu. Tercero, un atributo divino. Cuarto, una virtud del ángel. Está muy fácil, pensando. ¿Quiere hacer una llamada? ¿Puede hacer una llamada? Claro que sí. Hermana Liz, si puedes abrir tu micrófono para contestar. ¿La 4? ¿Segura? ¿La 4? No. ¿Otra oportunidad? Puede hacer una llamada. Llame a otra uva. Ya me todos los hijos si quiere. Están en turno las uvas. Carolina y Anto levantó la mano y ella- Carolina y Anto. Queremos hacerle una llamada a Marley. No, mentira. una buena Un fruto amiga. del espíritu. Mm. Señora. ¿Te doy el número de Marley? Bueno, es que Llámame a mí, Carito, llámame a mí. llamo a la hermana. Las dos están unidas, pero es un fruto del espíritu que trae como consecuencia la ausencia de orgullo al someterse a la autoridad. O sea, pero sí es un fruto del espíritu. Bueno, muy bien, muy bien. Un punto para las uvas. Uva. ¿Carito es una uva? Sí. Sí, señora. No, estoy ganando por 500,000. 500,000 Isabelita. para las uvas. Vamos con nuestra siguiente participante. Permítanme aquí compartir. Ha repetido las uvas. Las manzanas. El grupo de las manzanas listas. A ver, alcen la mano las manzanas. Las manzanas. La alzó físicamente. Dale la contraseña. Está Ana Violet. Pregunta número 3. Para nuestras hermanas de las manzanas, ¿qué personajes bíblicos estudiamos el día de hoy? 1, el fariseo y publicano.
2, hijo pródigo. 3, Naamán, María y Marta. 4, todas las anteriores. Está muy fácil. Ana Violeta alzó la mano, de las manzanas. La número 4. Muy bien, esos fueron todos los personajes que vimos el día de hoy. Entonces tenemos también puntos para mi grupo de las manzanas. Faltan las granadas. Entonces la pregunta que sigue es para mis hermanitas de las granadas. En el anterior, la anterior, Caro también tenía razón, ¿listo? Es un fruto y también era la respuesta número 1. Sí. Pregunta número 5. ¿Qué debemos hacer para tener un corazón humilde? 1, humillarse ante Dios. 2, aprender de Cristo. 3, despojar de orgullo, vestir humildad. 4, todas las anteriores. A ver, el grupo de las granadas. La hermana Sonia, le está ayudando. Todas las anteriores, porque debemos humillarnos ante nuestro amado Dios, despojarnos del orgullo, revestirnos de humildad y aprender de Cristo, todas las anteriores. Bien. Muy bien, exactamente. Vamos con la siguiente pregunta. Este es un comodín. Tenemos preguntas de la clase, pero también tenemos preguntas de cultura general getsemanita. Ay, se me corrió por acá. ¿Cuál estamos? ¿Cómo se llama la maestra de hoy? Eso está muy fácil. ¿Para qué grupo, Sandrita? Dime. Manzana, uva, ¿para quién? Ah, sí, para las olivas. Hermana Nubia, alzó la mano. Marley. Marley con nombre, apellido y todo, hermana. Nada, Correcto. Si se lo sabe todo, gana doble puntaje, hermana. Bueno. Bien, hermanita Nubia. Ahora para las... Vamos a ver quién toca. Olivas. Ah, pero Olivas acaba de participar, ¿cierto? Sí. Otra vez para las uvas. Bueno, repiten las uvas. Listo. Listas las uvas. Listas las uvas. Las uvas no tienen manos, ¿llamamos por nombre propio? Levanten las manos, uvas. Están temidas. A ver, uvas. Bueno, ya una uva levantó la mano. Damas M. Damas Mary Castro. Mi hermana uva Mary Castro. Pregunta 6. Diga algunas características de la humildad. Reconoce los pecados, está dispuesto a aprender, valora a otros, todas las anteriores. Responde mi hermana Mary. Sí, señora, buenas tardes. ya, es que las estaba leyendo, casi no las alcanzaba a ver. Reconoce los pecados, sí, valora a otros, sí, dispuesto a aprender, sí, todas las anteriores. Ok, ¿te acuerdas de alguna otra?
Sí, no es una persona egoísta, egocéntrica. Muy bien. Bueno, y ahí tengo más, pero la tarde no alcanza para más. Bien. Muy bien, muy bien. Doble premio para este grupo. Listo. Vamos a ver a quién le toca. Creo que no han participado sino una vez las manzanas. Bueno, las granadas. Nuestras hermanas de las granadas. Un momento. Las granadas listas, alzar las manos. Listo. ¿Cómo debemos vivir cada día? 1, con oración, teniendo nuestro devocional. 2, 1 y 3 serían verdaderas. La 3 habla de depender del Señor. La 4 dice 1 y 2 son verdaderas. Está muy fácil, todas están muy fáciles. Una llamada, 50-50. Cuéntenos, hermanitas granadas. Verdaderas. 1 y 2 son verdaderas. Hermanas granadas. Punto para nuestras granadas. Olivas están que contestan. Hermanita Sonia. Las 1 y 3 son verdaderas. Oración y devocional diario, depender del Señor. Ujú. Claro que sí, nuestra hermana Marley nos hablaba que teníamos que depender del Señor y que esa dependencia se mostraba en orar cada día, leer su palabra y tener un tiempo devocional. Muy bien, mi hermana Sonia. Bien. Listo. Siguen las hermanas manzanas. El grupo de las manzanas con sus manitos levantadas. Permítanme. Manzanas, manzanas. Ahí lo estoy proyectando, sí. Listo. ¿Qué versículo memorizamos el día de hoy? Génesis 1:1, Filipenses 2:3-4, Mateo 4:5, Salmo 119. La que responda a esta pregunta nos va a compartir el versículo que ya memorizamos el día de hoy. Manzanas, hermana Ida. La 2, Filipenses 2:3-4. ¿Y qué nos decía este versículo? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Muy bien. Aplausos para nuestro grupo. ¿Quién estábamos con quién? Con las manzanas. Listo. Vamos a ver qué grupo sigue. Salen otra vez las manzanas. En la vida real no quieren participar, pero la ruleta sí quieren que participen mucho. Sí. Olivas. Nuestras hermanitas de las olivas. Vamos, para hacerse millonarias la noche de hoy. Las hermanas son tan humildes que no quieren ser millonarias. Muy bien. Nubia Rey y la hermana, ay, se me fue, la hermana María. María María Osorio. Osorio. Listo. Un momento. Frases famosas de un maestro cercano. 1, puede llorar. 2, ¿cuántos pares son 3 moscas? 3, madure. 4, todas las anteriores. Esta es una pregunta de cultura general getsemanita. La repito, frases famosas de un maestro cercano.
1, puede llorar. 2, ¿cuántos pares son 3 moscas? 3, madure. 4, todas las anteriores. Está muy fácil, mis hermanas. Todas las anteriores. 3, madure. Pueden llorar. Madure, dice el pastor. Pueden llorar y maduren. Dice que también está permitido llorar. Se vale llorar. ¿Quién Dice el contestó? maestro. María Osorio, Oliva. Sí, pueden llorar y maduren. Pero recuerden la última opción es todas las anteriores. Pero ¿cuántos paros 3 moscas no es frase de nuestro líder? Sí. Sí. También dice, entonces no lo he escuchado muy bien. Va a tocar Sí, prestarle más también. atención. Esa también está patentada por él. Bueno, todas las anteriores. Gracias. Si lo dice Estelita, ya sabemos que es verdad. Faltó la frase de la P con la A. Listo, mis hermanas. Las verduras. Manzanas nuevamente. Me parece que falta que participen las uvas. Bueno, manzanas. Grupo de las manzanas, levanten su mano. Ya levantan a Violeta. Listo, mi hermana Ana Violet. Dice, pregunta 12. ¿Qué salmos estudió los miércoles? Salmo 19, Salmo 23, Salmo 65, Salmo 21. El Salmo 23. Listo, mi hermana. Y por 2 puntos más, por 2 millones de puntos más. ¿Qué fue lo que más te gustó de ese salmo? ¿Qué aprendiste de ese salmo? No, lo inicial, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Listo, mis hermanas. Muy bien. ¿Quieres hacer una llamada al pastor Alex? Puedo llorar, puedo llorar. Bueno, mis hermanas, entonces esta tarde en Quién quiere ser millonario podemos determinar que todas han sido ganadoras. Las manzanas, las olivas, las uvas, las granadas, todas han ganado miles y miles de millones de pesos. Muchas gracias por participar esta tarde de nuestro concurso y sigan así atentas anotando todas nuestras clases para que puedan ganar más miles y miles de premios.